como les decía al principio del programa, ayer fue un día muy especial porque se cumplieron 7 años de la sanción de la ley Justina, pero durante todos estos meses también se estuvo hablando de la importancia del trasplante pediátrico y en la semana se realizó en el Hospital Italiano un trasplante que fue histórico para nuestro país. Le realizaron el trasplante de corazón a Felipe, un niño que estaba internado, que estuvo allí en el hospital durante muchos meses. Recibió el corazón por donación en asistolía controlada. Así se llama esta técnica que no se había realizado antes en nuestro país, por eso los médicos destacan que fue un hito histórico por cómo se realizó esta operación. Y ese corazoncito que hoy está latiendo en Felipe era de otro niño de Neuquén. Él se llamaba Luca y gracias al gesto de sus papás, hoy Felipe sigue su lucha y sigue internado, por supuesto, tratando de recuperarse. Y por eso hoy quería hablar con la mamá de Luca, quien ha tenido este gesto enorme, que en medio de tanto dolor ha dado la posibilidad a Felipe de que el corazoncito de Luca siga latiendo. Estamos en contacto con ella es Paula Navarrete. Estás en Neuquén, Paula, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos. ¿A dónde estás ahora? Contanos. En ¿Te Neuquén, en volví? Plaza Winku, De para ser ahí más son exactos. ustedes. Sí. Contanos, Paula, ¿cómo conocieron a la familia de Felipe? Nos conocimos en noviembre del año pasado, cuando a Luca lo habían trasplantado de hígado, en el italiano también. Estábamos internados en la hiperterapia y a los 2 días llegó Feli con sus papás que venían derivados de otro hospital También de por su Neuquén. problema cardíaco. También de Neuquén, sí. No nos conocíamos antes, nos conocimos ahí. Tenés mucho contacto con los otros papás de la hiperterapia, compartís la misma sala para comer y demás. Y bueno, en este caso fue como, ¿de dónde son? De Neuquén, nosotros también. Y Claro. eh, las coincidencias eran muchas, teníamos las dos familias, otra nena y nosotros una nena, ellos un nene de 4 años. Entonces, bueno, es inevitable las charlas, sobre todo de mamá, viste que es como, bueno, hablar un poco de todo. Claro. ¿Y compartieron habitación? Sí, después estuvimos bueno, en camas pegadas, cunitas pegadas en realidad en la hiperterapia y después cuando salimos el mismo día de la hiperterapia a habitación en la terapia y nos llevaron a la misma habitación también. Entonces, bueno, ahí seguimos compartiendo. ¿Cómo es esa vida en el hospital, bueno, esperando un trasplante en el caso de Felipe, en tu caso, cómo era el día a día con los chicos en esa situación? La verdad que es muy duro, ¿no? Un hijo con un problema de salud es muy difícil. Te cambia la vida por completo. Nosotros estuvimos viviendo 6 meses en Buenos Aires, nos tuvimos que mudar allá directamente cuando tuvimos que esperar el hígado de Luca. Eh, y bueno, ellos también habían dejado Neuquén para instalarse en Buenos Aires, y es eso, uno deja todo, ¿no? Por los hijos y porque ellos estén bien, deja todo. Nosotros nos llevamos a mi nena, la anotamos en un jardín en Buenos Aires para que ella pudiera ir al jardín. Bueno, te cambia la vida a toda la familia. Eh, mis papás, cuando mi nena no estaba en Buenos Aires con nosotros, estaba con mis papás en Neuquén, que la verdad que fueron muy necesarios. Toda la familia es un Para sostén muy sostener, grande, ¿no? ¿no? Claro, Sí, porque además sí, que la estás verdad que es lejos muy difícil. de tu lugar y viviendo esta situación tan difícil con tu hijo, necesitabas ahí una contención de la familia. Sí, porque en principio tuvimos varias estadías en Buenos Aires largas donde mi nena no iba con nosotros, porque bueno, era sacarla también de toda Rutina, su vida, ¿no? claro. Pero bueno, cuando nos dijeron crear el órgano allá en Buenos Aires, ahí fue que dijimos, bueno, sí, ya está, que se venga con nosotros, porque también ella nos necesitaba, ¿no? Claro, ¿y Luca logró ser trasplantado? Sí, lo trasplantaron en noviembre.
Estuvimos internados hasta un poquito antes de la fiesta en el alta. Nos teníamos que quedar de todas maneras en Buenos Aires un tiempo más. Volvimos a Neuquén a fines de enero, con el gordo de 10, la verdad. Estaba muy bien. Bueno, estuvimos acá en Neuquén hasta... En el medio tuvo algunas internaciones, ¿no? Pero bueno, la más complicada fue a fines de abril, que lo internaron en Neuquén. Teóricamente, en principio, era solo falta de oxígeno. Él siempre hizo muchas bronquiolitis y Claro. bronquitis, entonces parecía que venía por ahí. Pero no, terminó siendo, en este caso, citomegalovirus, el virus que fue el que hizo que, bueno, que terminara con su vida, ¿no? Claro. Eh, Nos derivaron en avión sanitario a Buenos Aires el 30 de abril. Y bueno, ahí estuvimos hasta que Lucas falleció, el 18 de junio. Estuvimos internados de nuevo. ¿Y ahí cómo tomas esta decisión tan difícil? Porque yo digo, en el dolor más profundo, uno es difícil, ¿no? Tomar la decisión de donar los órganos de tu niño, de tu bebé, digo, tan chiquitito. Sí, la verdad es que, bueno, en principio nosotros habíamos estado del otro lado, ¿no? Nos había tocado esperar con la ventaja, si se quiere, de que en el caso del hígado puede ser el hígado de un adulto. De hecho, el hígado que recibió Lucas fue de un adulto. Eso hay que sea un poco más simple. Pero bueno, sabíamos lo que era esperar. Y es muy difícil cuando tenés que esperar que llegue un órgano cualquiera sea lo que le salve la vida a tu hijo, cuando sale de las manos de todo el mundo, ¿no? Porque no se sabe cuándo va a ser. Y cuando los médicos nos avisan que ya no había nada más para hacer con, con Luca, la verdad es que con el papá por separado pensábamos lo mismo, ¿no? Esto de que la posibilidad de que él le diera vida a alguien más, de que siguiera viviendo en otro, ¿no? Porque nosotros lo sentimos así realmente, eh, que, que, que valiera la pena, ¿no? Literalmente. O sea, no sabíamos qué iba a ser para Feli, más allá de que uno puede tener una sospecha porque, bueno, sabiendo la espera que llevaba Feli, el lugar que ocupaba en la lista y demás, Claro. no lo sabíamos cierto hasta que pasó, pero era eso, fue como que nosotros sentíamos que nos podía dar un poquito de paz en la situación que estábamos pasando, que él pudiera ayudar a otros niños, ¿no? ¿Cómo fue el momento en que te enteraste que el corazoncito de Luca iba a ser para Feli? Y la verdad es que bueno, compartís con varias mamás, ¿no? Y bueno, era en esto. Nosotros sabíamos que existía una gran posibilidad de que sea para Feli, por el grupo sanguíneo, por el tamaño, por distintas cosas, y eso nos reconfortaba un poquito más porque uno ya lo conoce y le tiene cariño, ¿no? Claro. Para cualquier niño nacido nos hubiese dado paz, pero en este caso es como que había un agregado extra que nada, los queremos, estábamos en contacto con su mamá, seguimos en contacto siempre, a pesar de que yo me volví para Neuquén. Entonces es eso, ¿no? Era un plus a la situación. Pame una y otra vez dice que quiere honrar todo el tiempo el nombre de Luca. ¿Cómo tomás eso de la mamá que está tan agradecida, ¿no? Del gesto que tuvieron ustedes. Sí, ella la verdad es que habla a diario, sentimos que nos hace bien, o sea, lo hablamos, nos sinceramos realmente y dijimos, mirá, si esto no le hace bien a alguna de las dos, bueno, vemos de cambiarlo, no hay problema, porque Claro. es esto, estamos en dos momentos muy distintos de la vida, pero yo sé que es así, yo sé que ella va a hacer todo por honrarlo a Luca. Eh, Además, cuando nos enteramos que iba a ser Feli el receptor, yo le dije, Pame, yo lo que te pido es que sigas con esta lucha que llevas de la donación pediátrica por todos los niños justamente que están esperando, que siga hablando. Ella hoy la verdad es que tiene una campaña hermosa con la cara de Feli y que se hizo conocida, entonces puede alzar la voz de otra manera, ¿no? Para que esto siga. Paula, ¿te Entonces, que no lo... enteraste en función de esta campaña que, bueno, empezó la mamá de Felipe, pero también la siguió Juli, la mamá de Inés? ¿Sabías que ayer Inés, perdón, recibió su corazoncito? La verdad es que hoy lo Sí. contábamos y nos emocionamos mucho porque, bueno, ellos también, como todos ustedes, la pelearon un montón. Y bueno, ahora hay que esperar las 72 horas más críticas.
Claro, sí, sí, me puso muy contenta la situación, la verdad. Nos falta Eka, de los 5 chicos que estaban en el italiano, nos falta Eka, eh, que ojalá le llegue pronto también, porque la gorda es una guerrera y se merece que llegue ese corazón de una vez por todas. Eh, pero es esto, en muy poco tiempo los 5 nenes que estaban esperando en el italiano, hoy queda una sola, es increíble, es como que se nota que hubo un cambio con Eso tanto te iba a movimiento que las decir, mamás hicieron. ¿crees que el hecho de las campañas, del hablar de la donación pediátrica, del salir y pedir por todos los medios, digamos, surtió su efecto? Sí, yo creo que sí. Yo creo que es eso, que se hable lo necesario para que... Porque hay mucha gente que tiene desconocimiento quizás, más Claro. allá de que en ese momento cuesta pensarlo o separar lo que uno está pasando para pensar quizá en el bien de otra persona. Mm, eh, es necesario porque hay mucho desconocimiento de cómo es, o sea, no se sabe tanto. Entonces, esto para mí, que lo que ellas hicieron, las mamás, la verdad, de los nenes que están siendo trasplantados, y bueno, de Eka en este caso, que es la que falta, es increíble. Ellas yo creo que han movido cielo y tierra por sus hijos y se también. está notando. Vos que atravesaste por esa situación, ¿por qué se habla de esas 72 horas más críticas que hay que esperar? Y cada órgano tiene su Su proceso, ¿no? Post complejidad, trasplante. claro, Las primeras horas son críticas porque cualquier órgano de todas maneras se tiene que adaptar al nuevo cuerpito en el que está. claro, Entonces hay que ir cómo eso evoluciona. claro. Y en función de eso, ¿por qué hay que seguir hablando una y otra vez de la donación pediátrica? Porque, como yo decía antes de empezar la charla con vos, Paula, con Justina, con la ley Justina, se habló mucho, se cambió la posibilidad de que todos los mayores de 18 años seamos donantes, a menos que digamos lo contrario, pero acá no están incluidos los niños y este es el problema, No, ¿no? y eso es, bueno, Pame yo sé que estaba con un proyecto justamente de ampliación de la ley Justina, su papá hizo, la verdad, una ley nacional, o sea, hay que sacarse el sombrero, Mm. pero es justamente, siendo que es una ley que es de, gracias a una niña, ¿no? En honor a una niña, falta la parte pediátrica justamente. Claro. Y lo que se busca con la ampliación es eso, que los niños también estén incluidos, que cualquier papá pueda decir, no, yo no quiero que mi hijo sea donante, pero en caso de que no esté expresado se tome como que sí lo son. Y de esta manera hay casi 200 niños esperando distintos órganos. 200 Entonces, por eso chicos. estoy hablando, porque hay niños esperando riñón, hay niños esperando hígado, hay niños que siguen esperando corazón en otros hospitales que nosotros no conocimos. Entonces, por eso hay que seguir hablando, por ellos. Por ellos, por Luca, por Feli, por Iné, por tantos niños que la pelean, porque ellos también, ¿no? La pelean duro, porque tienen que ser, digamos, ponen el cuerpo. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que ellos, uno ve muchos niños, ¿no? Cuando estás internado y es eso, todos con distinta historia, pero todos con una fuerza y todos peleándola de una manera impresionante. La verdad es que yo, en el caso de mi hijo, la verdad, él la luchó 2 años con todo. Es un nene que siempre estaba feliz cuando estaba internado, jugaba, era simpático con las enfermeras. Y bueno, hizo todo hasta que no pudo más. Claro. Y cuando nosotros con su papá notamos que había llegado ese momento, le dijimos a él, descansá, hijo, ya está, vamos a estar bien, vos diste todo lo que tenías para dar, y de hecho siguió dando más, ¿no? Que eso es lo más grandioso. Paula, los abrazo a vos, a tu marido, a tu hija, que bueno, también es una guerrera porque los hermanos acompañan, ¿no? En esto de prestar a los papás que tienen que dejar la vida por su hijo que está internado. También ella es una guerrera. Lo hablamos mucho con Pame eso, qué rol el de los hermanos mayores, en este caso que tenemos los 2 hermanitos, decíamos, ellos son magníficos, ellos esperan, ellos aguantan, y bueno, es eso. Hoy nosotros seguimos por ella, justamente. Claro que sí. No es fácil seguir adelante, pero ahí tenés a una niña que te da el motor y la fuerza, ¿no? Para seguir. Sí, sí, tal cual. Paula, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu gesto enorme, por ese corazón que tuvieron con tu marido
para que justamente el corazoncito de Luca pueda seguir vivo en el cuerpito de Felipe. Y así va a ser el honor, digamos, y el homenaje de todos los días de la familia de Felipe va a estar seguramente para que ustedes sientan ese cariño y ese amor también de la otra familia. Sí, sí, así es. Muchísimas gracias. Muchas Te- gracias por darnos el espacio, por seguir hablando de donación pediátrica. Gracias. Paula, muchas gracias. Un abrazo fuerte. Chao, un abrazo. Estábamos hablando con Paula Navarrete, ella es mamá de Luca. Ella decidió que el corazoncito de su hijo, que falleció después de haberse sometido a un trasplante, siguiera latiendo en el corazón de Felipe. Esa fue una operación y un trasplante histórico que se vivió en los últimos días en nuestro país, en el hospital italiano. Y por eso queríamos hablar con ella, porque realmente fue un gesto que pocos suelen dar.